realizar dos ejercicios justamente. Uno de cada caso de verificación continua, habíamos indicado de que fundamentalmente cuando los volúmenes de producción no son muy elevados, cuando las concentraciones de las materias primas para la separación no son muy constantes, o cuando nosotros queremos versatilidad en nuestra producción, en el sentido de poder modificar sin mayores inconvenientes alguno de los el plan de producción, fundamentalmente en lo que a volumen de producción se refiere, y que estos no sean muy elevados. Entonces es preferible trabajar con procesos discontinuos. Hemos clasificado y visto sus ventajas y desventajas de estos dos tipos de métodos de separación. Hay otras cosas, pero bueno, más importante. Entonces, estas operaciones discontinuas generalmente también se realizan cuando el componente menos volátil, el más pesado, no tiene un valor agregado muy elevado, y entonces prácticamente lo convertiríamos en residuo, o quizás para pensarlo en algunos productos, obviamente. Pero, por lo tanto, en estos casos normalmente se trabaja con las zonas de rectificación. Eso implica que la alimentación ya no trabaja con dos líneas de operaciones. Al no ingresar en una zona intermedia, al eliminarse la zona de agotamiento, se trabaja con una sola línea de operaciones, que sería justamente la de rectificación, porque como el proceso es por cargas, quiere decir que la alimentación la producimos en fondo de columna, ya es una carga, y por lo tanto para abajo no hay etapas, sino para arriba. Obviamente de que en ambos casos tenemos que seguir hablando de rectificación, y eso que conlleva esa definición, a diferencia de lo que era la simple, eso implica la necesidad fundamental para que la separación se produzca, es que a lo largo de toda la zona de rectificación única, en este caso, exista líquido que desciende y vapor que asciende. Porque caso contrario, los platos no tienen sentido, no va a haber esa contradifusión. Entonces, tiene que haber el reflujo obligatoriamente, y de ahí, de esa manera, garantizamos el método, el proceso de separación por rectificación, aplicando de alguna manera también dentro de la que con algunas diferencias, porque no tenemos agotamiento. Pero bueno, hay expresiones específicas, la habíamos visto en la anterior clase. Estas dos formas de separación habíamos indicado que se las puede realizar o a producto constante o a reflujo constante. ¿Por qué? Porque en principio, cuando nosotros realizamos la carga de una determinada mezcla y le proporcionamos calor, obviamente va a ocurrir lo de siempre. Estamos en destilación. El componente más volátil en mayor proporción va a evaporarse y va a ascender y va a ir enriqueciéndose a lo largo de la columna, porque va a haber ya un líquido en estado estacionario, estamos diciendo, ¿no? Ya va a haber un líquido que va a ir descendiendo. Entonces, esta garantía que nosotros estamos dando con el reflujo para que existan justamente las dos corrientes hace que si yo hago como lo que normalmente se hace en una destilación simple, caliento y punto, obviamente que al principio va a pasar más rápidamente el componente más volátil, pero a medida que nosotros vamos avanzando en el tiempo, y aquí el tiempo se convierte en una variable, a medida que vamos avanzando en el tiempo, la carga va reduciéndose en volumen y va reduciéndose en volátil. Por lo tanto, no va a quedar otra cosa, como yo sigo calentando, que empezar a pasar pesado en mayor proporción. Y eso va a hacer de que la concentración de salida, ya lo habíamos explicado en la anterior clase, ¿no? La concentración de salida no va a mantenerse constante. Ese XD que nosotros sacamos al principio, 0,95, 97, como quieran, a medida que vamos avanzando, si yo no hago nada,
entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La cantidad de líquido de retorno va a seguir siendo la misma, pero la dificultad crece en la separación porque ya no tenemos tanto liviano, tenemos más pesado. Y eso hace de que la concentración al final no va a llegar a las concentraciones elevadas iniciales porque los procesos de contradifusión se van a dificultar. Y yo ya la tengo, la columna, ya la he comprado, ya tiene 2 etapas, ya la tengo. Otra cosa es que esté diseñando y entonces si ocurre eso yo podría incrementar etapas, que sí. Pero bueno, como no ocurre eso, entonces la composición de topes va a cambiar. Y si a mí me interesa que no cambie, si a mí me interesa que la composición se mantenga en un valor predefinido, pues otra cosa tengo que hacer, algo tengo que hacer. Y habíamos indicado que en estos casos, para poder compensar que a medida que pasa el tiempo la dificultad de separación crece, entonces hay que reintroducir cada vez más una mayor cantidad de líquido de retorno de nuevo flujo. De esa manera nosotros garantizaríamos que la concentración de salida se mantenga constante. Entonces, este tipo de operación, habíamos indicado, se conoce como destilación discontinua o rectificación discontinua a producto constante. Mantenemos el producto constante, más que en cantidad, en calidad, es decir, composición constante debería ser el nombre quizás. Composición constante, pero para eso hay que permanentemente incrementar el líquido de retorno. ¿Eso qué significa? Incrementar la ordenada de origen de la línea de rectificación. Porque si yo incremento el reflujo, está en el denominador del ordenado al origen. Al incrementar el reflujo, ¿qué pasa con la línea de alimentación? Perdón, de rectificación. Va a ir bajando. Vamos a atender a esa famosa relación del reflujo total, donde la línea de operaciones coincide con la diagonal. No vamos a llegar a eso, pero le estamos dando a nosotros una mayor sección de pasaje cada vez de que la composición, cada vez que el tiempo pasa. Al darle una sección de pasaje mayor, estamos compensando la dificultad de separación por una menor cantidad de volátil en el residuo que sigue calentándose. Esa es la idea. Bueno, eso hay que hacer. Y bueno, eso lo hagamos. Entonces hay estudios que se han hecho y hay ecuaciones que nos definen, que nos resuelven este tipo de inconveniente. Wow. Así está. Un lío, entonces, no, esto no se ve nada de aquí, es de gana, ¿no? Más arriba. Tampoco, ¿no? O mejor sí. No, igualito no voy a llegar, ¿sabes? Mejor porque me conozco. No voy a tocar, vamos a no se ve, ¿eh? Mira, la verdad. Aquí sí se ve. Entonces, siéntanos, por favor, ¿no? Y no tengo justamente bueno, mejor. Ahí está la ecuación, ¿no es cierto? Donde cada uno de los términos están identificados. Aquí no hay flujo, hay una carga. Por lo tanto, no hay moles o kilomoles por hora como el
F de la continua, sino que es una carga inicial C1 en moles solamente, pongo en el equipo. La concentración XD, como siempre, va a ser la concentración del producto destilado, referido al volátil siempre. XC1 viene a ser la composición de la carga inicial en fracción molar. Tenemos una carga C1 y tenemos una mezcla. ¿Y cómo identificamos nosotros la composición del volátil en la mezcla? Como de costumbre. Lo que llamábamos XF en un proceso continuo, ahora se va a llamar XC1, que es la concentración del volátil en la carga inicial. Después de esa relación L sobre B, porque el libro trabaja con una relación de flujo interno, pero esto ya lo habíamos dicho. En la expresión de rectificación, en realidad es L sobre B. B, ¿no ven? Pero después nosotros, por definición de la relación de reflujo, habíamos llegado a esta ecuación. Sobre RD más 1. Esto es ordenado al origen, esto es ordenado al origen. Esto es pendiente, esto es pendiente. Por lo tanto, esto que es RD, en realidad RD es igual a RD sobre RD más 1. Es una relación. Este ejemplo está con esta definición de RB, L sobre B. Por eso dice que L sobre B, que está metido en la ecuación de Bogart, ahí está en L sobre B, en el denominador de lo que está, del término que está dentro del integral, es la denominación. Si quieren, nosotros ese denominador, en esa partecita, le metemos 1 menos RD sobre RD más 1 y ya está. Después que multiplica XD menos XC al cuadrado. Sí. Ya, integral, diferencial de X. Entonces, es lo mismo. Ya, entonces después tenemos el XC2, viene a ser la concentración del mismísimo volátil, pero ya cuando nosotros hemos finalizado el proceso, hemos parado, no podemos hacer de que todo se evapore. ¿Y cuánto queda de volátil en la caldera, en el fondo, digamos? Es XC2, eso es. Por eso es que la integral es entre los límites. Tiempo en horas. Y B es el caudal de vapor que nosotros sacamos por arriba, condensamos una fracción, le tornamos como L y otra la sacamos como B. Listo, eso es igual. Entonces, aplicando esta ecuación, están los ejercicios. Hay un ejercicio y resuelve. Y lo veamos. Aquí está. Pero bueno, no importa eso. Ya. ¿Qué dice el ejercicio? En una columna de rectificación de 5 platos, tenemos la columna tiene 5 platos. La columna tiene 5 platos. ¿Sí? Entonces, teóricos, dice, teóricos, o sea, vamos a trabajar como el equilibrio. Se trata en marcha discontinua una mezcla sulfuro tetracloruro. La composición inicial del volátil en la mezcla es 0,4 de sulfuro y tetracloruro será 0,6. Como objeto de obtener, dice, un destilado de composición constante igual a 0,9. Eso es lo que queremos, que el XD sea 0,9 y no varíe, ¿no? En fracción molar. La operación, dice, se efectúa a la presión atmosférica, por eso seguramente pase a eso, sacan los datos de las constantes de Planck, tensiones de vapor, para fabricar la curva de equilibrio. Y dice, y se da por terminado el proceso cuando la composición del residuo, que inicialmente era 0,40, contenido en la caldera, baje hasta 0,08 en fracción molar. Obviamente yo tengo que hacer análisis frecuentes para ver cómo va bajando la composición. Cuando llegue a 0,08, apaga. El proceso industrial lo hacemos en forma automática. Determínese, dice, la evaporación horaria en la caldera para que en 3 horas, nos fijamos el tiempo,
En 3 horas tratemos 100 moles de mezcla inicial, o sea, nuestra carga va a ser de 100 moles, ¿sí? Y lo vamos a hacer funcionar 3 horas. Y nosotros queremos sacar a 0,9 y tenemos que garantizar aquello. Pero entonces para eso me dicen, ¿cuánto va a ser la evaporación por aire? Es parte de una de las incógnitas que hay en la ecuación. Fíjense ustedes, ahí está la ecuación. Y B está antes de la integral, ahí abajo. Aquí también está, pero eso ya es parte de la relación de flujo que me dan como lado. Bueno, lo que se hace en estos casos, ya habíamos dicho, ¿no es cierto?, es trazar la curva de equilibrio para el sistema y nosotros vamos a identificar el 0,9 constante. Lo voy a tener aquí. No, ¿sí? ¿Sí o no? Sí. Tampoco. ¿Cómo tenemos? No. Ustedes me dicen, no, es que tiene una sola. Así tiene una sola, ¿sabes? Entonces, tendría que tener una parte. Otra cosa que sea. Ya. Lo que decimos es esto. Lo vamos a hacer aquí a pulso. Ya está. Entonces definimos el XD igual a 0,9 y esto tiene que ser constante. Muy bien. Entonces, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos toda esa información. Lo que tenemos que hacer es resolver la integral. Porque resuelta la integral de esta. Resuelta la integral. Ahí afuera, ¿qué tenemos? Tiempo es dato. Porque nos dicen 3 horas. ¿Cierto? El tita es dato, 3 horas. Después, ¿qué es dato? C1 es dato. Nos dice 100 moles, ¿cierto? La carga inicial son 100 moles. XC1 es dato, es el 40%. XC2 es dato, 0,08. ¿Qué más es dato? La relación L sobre B es la relación de reflujo. Eso no es dato. ¿Y qué más es dato? XD, X1, B, C1, nada más. ¿Y XD? XD es 0,9. Bueno, entonces, fíjense ustedes, si nosotros resolvemos la integral, directamente despejamos B, porque tengo toda la información al respecto. Ya está. Entonces, eso, ubicamos esto, el XD, vamos a trazar la línea de operación de rectificación, porque existe. Entonces, subimos hasta acá, ese es el XD. ¿Cómo trazamos? Tenemos 5 platos, 5 etapas, 5 platos teóricos. Entonces, si queremos mantener la concentración XD constante, vamos a tener que variar el reflujo. Entonces, ahí está justamente la tabla donde nosotros vamos a tener que variar el reflujo. Ese L sobre B, eso es lo que hay que variar. Que si quieren, le podemos poner aquí un LD. Y a partir del L sobre B definido, yo me voy a inventar una relación de reflujo, ¿de acuerdo? Con una relación de reflujo que hago, ya sea esta o esta. Yo tengo que definir, aquí lo tengo que poner o aquí. Yo voy a encontrar para esa relación de reflujo cuánto va a ser la concentración residual del volátil en la caldera, tomando en cuenta que tengo 5 etapas. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, si nosotros dibujamos esto, estamos diciendo de que esto entra así, de XD, LB, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5. ¡Ojo! Yo tengo que generar vapor en fondo de columna. ¿Quién me va a dar el vapor?
interno o sea externo, yo tengo que generar vapor. En este caso no hay necesidad de hacerlo externo porque normalmente los equipos son cuando yo tengo producto de salida, aquí no lo voy a tener. Entonces agarramos, igualito le proporcionamos calor. El calor que le vamos a proporcionar va a ser de que a esto le está llegando, el quinto plato del último, le está llegando líquido. Pero desde ahí abajo tiene que subir vapor. ¿Y quién nos va a proporcionar el vapor? Necesariamente nos va a proporcionar una evaporación parcial de este fondo. Si no, ¿de dónde vamos a tener el vapor que sube? El líquido que baja lo vamos a tener por el retorno. Ahí está. Entonces, son 5 platos y aquí el revuelo es interno, pero finalmente es. Así que aquí no hay. Entonces, a partir de aquí, yo voy a encontrar, yo me voy a inventar una relación de reflujo y voy a trazar los 5 platos más el reboiler y ahí la paro y ese valor de abscisa va a ser la concentración final para esa condición de reflujo. ¿Estamos? Bien. Entonces, en el ejemplo dice parte de 0,55. Este 0,55 para nosotros, ese 0,55 para nosotros, aquí está, esto era nuevo. Es reemplazando lo que aquí. No, pues sí, no voy a hacer si está ahí así. Bueno, LD igual a LD sobre LD más 1. LD va a ser igual a LD. 1 menos LD. Sí, LD más LB, menos LB, así es, ¿no ven? Bueno, queremos ver si esto nos dicen que es 0,55, ¿cuánto vale el LD? 0,55 sobre 0,45, ¿cuánto es? ¿Sí? ¿Está bien despejado? ¿Sí? ¿Cuánto es? 1.22. Entonces es como si yo hubiese supuesto un valor de 1.22 como relación de reflujo. Me inventé. ¿Y cómo vamos a saber si estamos lejos o cerca de mi rango? ¿Cuál es mi rango de aplicación? Arranco con 0,4 de concentración inicial del volátil en la mezcla original y tengo que pararla en 0,08. Ese es mi rango. Si me paso no importa para trazar ¿cómo se llama? Pero si me desdigo, no puede ser. Entonces, con ese valor, ¿qué hago? 1.22. Encuentro el XD sobre LD más 1. ¿Cuánto va a salir? Este valor quiero mantenerlo, 0,9. 0,9 sobre 2,22. Ese sería el valor, ¿no es cierto? Para lo que sabemos nosotros. 0,9 sobre 2,22, ¿cuánto da? Es solamente para trazar eso, nada más. 0,41. Listo. Entonces, hago lo que siempre sabemos hacer. Esto va a ser 0,5. 0,41 va a estar acá. Listo. Agarro y trazo. Mi línea de operaciones zona de certificación. Ahí está. Ahora, ¿qué hago? Trazo los 5 escalones, las 5 etapas, más el de rollo. O sea, trazo 6 escalones. Porque así es como trabaja la columna. Entonces agarro y trazo los 6 escalones. No sé, no, si quieren. 1,
Y el valor que obtengamos cuando hemos completado los 6 escalones es el XC residual para este valor de RD. Entonces, la siguiente columna, como dice allá, es XC. ¿Cuánto sale? 0,426. Ese es el valor. 0,426. Haciéndolo a escala, ¿no? Y, bueno, claro, esto ya está estudiado. ¿Qué tal si yo en vez de poner 1,22 hubiese puesto un valor quizás más alto? 2. Nos podemos imaginar ese 2, ¿por qué no? No tenemos mucha idea. Pero ¿qué es lo que nos va a acercar al rango? Si le metemos 2, va a ser esto 0,95 sobre 3, más o menos 0,32, ¿no es cierto? Ese sería el valor, 0,95 sobre 3, si es que esto fuese 2, el LD. Nos manejemos con lo que sabemos. Entonces, ¿cuánto va a ser? 0,32. 32. No, mejor entonces no, más chico. 1,22 le pongamos 1. A ver. No, pues voy a tener más abajo. Ya, 0,40. Así. A ver, le pongamos más chico. ¿Cuánto sería? 0,95 sobre 2. 0,47, ¿no? 47,5. Entonces la ordenada sería un poco por acá. Más arriba, ¿ven? Si bajo las velocidades del flujo, entonces voy a tener más arriba. Entonces, mi Z sería este. Si yo trazo los escalones, como se ha achicado, mi valor al sexto, mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hubiese sido este, mi XC. Y si leo, por ahí me da 0,51. No hay problema, porque voy a enmarcar en mi rango, que es desde 0,4. Cuando yo grafique aquello que es la integral, bueno, puede ser que la curva sea, después yo lo voy a acotar. Pero distinto sería si yo, ahora sí, recién le ponemos el valor, le ponga, por ejemplo, 2,5, por decir algo. Entonces esto va a ser sobre 3,5, 0,90 sobre 3,5. Ay, yo estoy trabajando con 0,95, yo creo que es 0,9. A ver, entonces yo creo que estaba trabajando con 0,95, ¿no? Yo a propósito de eso. Como sé que es viernes y estamos pensando que. Pero como no se da cuenta, he tenido más que avisarles. Entonces, bueno, a ver, la idea es esa. Pero si yo crezco, ¿qué va a pasar con esto? Esto va a crecer, esto va a disminuir, ¿no es cierto? Esto, sí, esto, ¿cuánto he llegado a 1? He llegado ahora a 1,22, 2,5. Esto va a disminuir, claro. Y entonces va a venir por acá. Digamos, ya, así. Cuando trace los escalones, el XC me va a dar acá. Y esto por ahí es 0,32. Y entonces ya este primer, si yo pusiese 2,5, este primer punto me va a dar un 0,32 y ya estoy pues mal. Porque cuando yo grafique, y este sea el X, si mi primer punto va a ser 0,32 y los otros puntos van a ser más bajos hasta llegar a 0,08, 0,10, 0,08, entonces está incompleto. Yo tengo que por lo menos agarrar el 0,4 para garantizar mi rango de variación de concentración. Por eso les digo, no importa el valor que ustedes adopten al principio, eso les va a permitir decir, si por ejemplo hubiesen adoptado en vez de 1,22, 1, entonces le hubiese dado un 0,5, no importa, pues después yo lo acoto en 0,4 y listo. A eso me voy. Entonces, cualquiera sea el valor, y empiezan. Como este valor me da un poquitito por encima del valor superior, bárbaro. Entonces ya ese es un punto de partida. ¿Qué es lo que tengo que ir haciendo? Aumentando esto, porque la concentración del producto va a tender a bajar. Y entonces seguimos aumentando y ahí está
ya sea la relación interna o externa, hay que aumentarla. Y como podrán ver, la relación interna va aumentando 0,6, 0,65, 0,7, consecuentemente este valor también va a ir aumentando. Bueno, ¿y cómo va aumentando? Ahí está. Nosotros vamos a ir aumentando y entonces vamos a ir trazando los mismísimos 6 y vamos a ir encontrando los X6 correspondientes a cada valor que nosotros vayamos aumentando del LD o del LB. Aquí están los X6. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Hasta por lo menos llegar al 0,08 o pasarme un poquito. Porque esto sería, si me paso no importa, pero después yo lo hago. Entonces, voy a ir incrementando la relación del reflujo hasta llegar al valor mínimo y ese va a ser mi rango para poder graficar. Me puedo pasar. Y eso es lo que hace allá. Entonces, fíjense ustedes que el XC arranca de 0,42, está bien, por encima del máximo, que es 0,4, y termina en 0,066, está bien, porque el más bajo era 0,08 y yo estoy en 0,066, eso es todo. Graficado eso, se lo grafica ya, ahí está. Desde 0,42 más o menos hasta 0,08. 0,06 dice, ¿no ven? Entonces, esa gráfica es de esos datos, así que no hay problema. Y ya está. Y entonces, una vez que nosotros acotamos esto y acotamos esto, así, el área bajo la curva es la que nos va justamente a permitir encontrar el valor. Y ese valor, agarran y se obtiene y da 0,51. La integral 0,51. Consecuentemente, aquí ya no hay mucho que decir. El B lo despejamos, ya no hay más, lo despejamos en B, y eso va a ser igual a C1 100 XD 0,9 había sido, ¿no? Menos XC1, que es la concentración inicial, 0,4, dividido las 3 horas, porque tita va a ir ahí, y multiplicado por justamente esta integral que es 0,51. Y eso nos da, ¿cuánto nos da? 0,5 por 100, 50. 50 por la quinta parte, 20 dividido 3, 7, no sé cuánto da. Estoy haciendo bien, no sé. 0,51 da, ¿verdad? Que quedó de oro. ¿Cuánto da? No da esa frecuencia. 2,4 es decir. Del otro ejercicio, perdón. 2,4, no es eso. Y claro, más o menos, porque fíjense que va hasta 9 más o menos el valor. 0,08 va hasta 15, entonces obviamente 2,4. Ahora sí, ¿cuántos años son? No estaba mal, ¿cuántos años? 40. 40 moles por hora. Esto. No confundamos el hecho, no estamos diciendo que son 40 moles por hora de producto, porque imagínense, si fuese cada 40 moles que produzco una hora, en 3 horas produzco 120 moles, produzco, a la mierda, con 120 si apenas le he cargado 100, no puede producir 50, no da. Estamos hablando de la producción de vapor que una parte va a ir retornando, ¿sí? Esto es lo que nos están diciendo. Esta es la producción en las 3 horas, ¿sí? Y en este caso estamos manteniendo justamente, y como nosotros estamos modificando la cantidad de retorno, entonces no podemos hablar de un valor constante de D. Entonces, claro, a lo largo del tiempo podemos sacar también como
Bueno, ese es un tipo. Y el otro tipo es a reflujo constante. Es decir, cuando mucho no nos interesa la constancia de la concentración de salida del producto, sino que puede ser un promedio, entonces en ese caso nosotros el reflujo lo mantenemos constante. Cuando mantenemos constante el reflujo va a ocurrir lo que estábamos un poco describiendo al principio. Si no cambio la cantidad de líquido del entorno, igualito se va a ir dificultando el proceso de separación. Entonces, si se va dificultando el proceso de separación, al principio, el día de la inauguración, la concentración de salida XD va a ser alta, 0,9 digamos, va a ser alta. Pero eso no va a permanecer, porque como yo no estoy retornando, modificando esto, lo que estamos diciendo es 3, 4, 5, ¿no? Como esto, L sobre D se mantiene constante, o si quieren L sobre B o LD igual, no es igual a constante, o LD igual a constante, lo mismo. Entonces, obviamente, que a medida que pasa el tiempo, porque esto es con tiempos, esto es calor, no es tiempo, esto va a retornar la misma cantidad y por lo tanto cada vez más pasan pesados y esta concentración XD al principio va a ser elevada, después va a ir bajando, bajando, bajando. Bueno, y si eso es así, vamos a tener que hablar de un XD promedio, ¿no es cierto? Necesariamente vamos a tener que hablar. ¿Qué es lo que más o menos vimos en destilación simple? Pero ojo, no lo estamos comparando. Nos olvidemos de esta comparación porque la simple no tiene reflujo. Pero obviamente que vamos a tener que tener al principio altas concentraciones y al final pequeñas concentraciones hasta que nos pare el proceso. El ejercicio que nos dan, por eso concluimos, es sobre la misma mezcla, pero en distintas condiciones y creo que cambia algo. Ahí está. Dice, en una columna de identificación, la misma, ¿no? Sulfuro tetracloruro. De 5 platos, lo mismo, y 6 el revuelve. Teodicol se trata de más se discontinua una mezcla de sulfuro tetracloruro en reacción molar de sulfuro. Claro que es el más molar. Hasta que la composición del sulfuro en el residuo caiga a 0,10. Bueno, no 0,08. Bueno, aquí nos está diciendo que vamos a tener que XC2, la final va a ser 0,10. Y la mezcla original sigue siendo sulfuro de composición 0,40. ¿No es cierto? Hasta que la composición permaneciendo la relación de reflujo constante igual a 0,7. L sobre B igual a 0,7. Eso es lo que nos dice. ¿Y cuánto sería entonces el L sobre B? Es 0,7 sobre 0,3, ¿cuánto da? 0,7 sobre 0,3, ¿cuánto da? 2,33. Es lo mismo que mi LD sea 2,33 o mi LD sea 0,7. Ya está. Determinar la composición global del destilado, porque el destilado del XT va a variar. Obviamente va a variar. Bueno, es una ecuación más simple, pero igualmente tiene una integral, entonces hay que resolverla de esa manera, dando valores y consecuentemente encontrando valores. Y bueno, aquí está un poquito, retomemos esto. ¿Qué tengo? Después me voy a definir una determinada cantidad de cantidad inicial de metamos, según los 100 mols. Carga, no flujo, 100 mols. Pues ya tenemos.
La cantidad final ya la podemos sacar después. XD es el que nosotros vamos a ir variando y XC vamos a ir encontrando y los límites van a ser desde 0,4 hasta 0,10. Ya está. Eso es. Con que nosotros encontremos la integral vamos a encontrar la cantidad residual. Y a partir de ahí, como lo que vimos antes, ya, entonces, ¿qué hacemos? En este caso, fíjense ustedes, nuestra tablita va a ser, ya no vamos a darnos RD, lo que vamos a darnos es XD, porque sabemos que va a variar. Con XD, que nos vamos a ir dando valores, vamos a ir encontrando el XC residual, porque sabemos que hay 5 platos más un revuelve. Vamos a tener que trazar 6 escalones, pero para cada valor entero. Y con esto ya tenemos todo, porque ya hacemos las cuentas. Entonces, dibujamos nuestro diagrama, ahí está, y ahí está. Ya, pero cada vez lo hago más blanco. Ya, claro. Entonces, aquí no hay definición de un valor. Por esa razón es de que en la tablita, supone un primer valor de 0,95, que es más o menos lo que podemos obtener. 95, 96, 97. 0,95. Tengo que definir eso para trazar la línea de operaciones zonas de rectificación. ¿Por qué? Porque tengo que trazar la ordenada al origen. Y la ordenada al origen es XD sobre LD más 1. Y entonces no tengo XD, pero ya lo tengo. Estoy suponiendo este valor. Suponemos eso y nos va a dar 0,95, supuesto, y este valor lo tenemos, ¿verdad? Entonces dividido 3,33. ¿Por qué? 2,33 más 1, 3,33. Para no trabajar con valores. ¿Cuánto da esto? 0,28. Esa es la ordenada de origen. Entonces me voy acá. Esto es 0,5. Esto es 0,25. 0,28. Supongamos que está aquí. Este. Me he dado el valor de XD 0,95. Entonces voy 0,95 y 1 con 0,28. Ahí está. Para abajo, para el centro, a ver. Ya, no importa. Trazamos. Tenemos este punto, supuesto, tenemos este punto, en base a ese supuesto. Entonces trazamos los 6 escalones. Agarramos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ese es el XC. Para este XD. Bueno. ¿Cuánto da? Ahí está la tablita. Justo nos da 0,4. Entonces está bien el ejemplo. Porque mi rango es desde 0,4 hasta 0,10. Si me hubiese dado con este valor un 0,3, no pues tendré que modificar valores de manera tal de que llegue por lo menos a 0,4. Porque en la representación yo tengo que acotar entre 0,4 y 0,10. Pero si yo voy a arrancar con mi primer dato con 0,3, me va a faltar este tramo de la integral chiquita. No lo voy a tomar en cuenta, entonces a la fuerza. Entonces quiere decir que nos da 0,4. Si por ahí nos hubiese dado un valor bajo, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que incrementar el XC. Tenemos que desplazarnos hacia este lado. Para desplazarnos hacia este lado, esta línea de operaciones tendría que ser más, ¿no es cierto? Disminuir el área. Para disminuir el área, esto tendría que subir. Para subir esto tendría que bajar. ¿No es cierto? Es decir, tendría que subir. ¿Qué significa? Tendría que subir el XD. No tendría que ser 0,95. Le tendría que meter un 0,98.
para encajar en el plano. ¿Está? Sí, ¿no? Entonces, a partir de ahí se empieza otro valor. Ya teniendo el valor superior, le metamos 0,9. Como el LD no cambia porque es dato, entonces las líneas futuras que vamos a graficar, acordándonos de que la línea de operaciones son la rectificación, es esto. Entonces, fíjense ustedes, esto es constante, pero esto cambia. Quiere decir que la ordenada de origen cambia. Pero para no tener que estar graficando esto, ¿cómo va a ser? Para este caso particular, para este programa particular, para este método particular. Estamos trabajando con un proceso de rectificación discontinua a reflujo constante. Entonces, ¿cómo va a ser ese término? Aceleración de reflujo constante. Entonces, ¿cómo va a ser ese término? Es viernes, no es sábado. Si no cambia el LD, a no ser que cambie el 1, no sería verdad. Va a ser constante, pues. Entonces la pendiente va a ser constante. ¿En qué me ayuda? En que cuando yo supongo un nuevo valor más bajo, 0,9, me voy a subir hasta acá. ¿Y qué voy a hacer? Yo no necesito encontrarlo, voy a trazar, como esto es constante, que es pendiente, voy a trazar una paralela a la de arriba, pues. Paralela. Cuando encuentre otro valor XD más bajo, voy a tener, digamos, este valor. ¿Y qué voy a hacer? Voy a llevar una paralela. Porque como la pendiente es constante, entonces, ¿qué quiere decir? De que la inclinación no cambia. A veces conviene trabajar con la ordenada de origen y esto no se dijo, ya está. Pero entonces vamos a ir trazando con la segunda y con este nuevo valor le meto 6 platos. 2, 3, 4, 5, 6. Y vamos a tener un XC2. Ahí está. Y así. Ahí está. El XC va a ir bajando hasta llegar o pasar un poquito del 0,10, que es el valor más bajo, que es la concentración residual del volátil. Listo. Y a partir de ahí, como la ecuación es XC, eso va a ser la ordenada, dividido XD menos XC, como en cada punto yo tengo los valores de XD y XC, hago la resta, pues 1 sobre esa resta, y tengo los valores, y representamos entonces lo que está ahí, representamos el XC y el 1 sobre XD menos XC, que es justamente la entera. Agarramos esto, acotamos entre 0,10 y entre 0,40 y obtenemos la integral. Que aquí sí es el 0,51, creo que yo lo decía. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en volar, ¿cuánto era? Logaritmo de C1 sobre C2 es igual a. Directo es la integral, ¿no es cierto? Hola, va. ¿Directo es eso? ¿Sí? Entonces, ya tenemos la integral que es 0,51 logaritmo. Entonces tenemos, voy a escribir, logaritmo de C1 sobre C2 es igual a 0,51. Por lo tanto, C1 sobre C2, ¿cuánto va a dar? Da. No está aquí, ¿no? ¿Cuánto da? La inversa del logaritmo natural. El E.
gastarlo. 1,66. ¿Cuánto? 1,66. 1,66. Entonces, yo ya tengo esto, que son 100. Entonces, ¿2 cuánto vale? Bueno, entonces C1 es 100 y C2 es 60. Cargamos 100 y nos quedamos con 60 en la caldera. ¿Cuánto producimos? Bueno, entonces el B, digamos, va a ser 40 moles en el tiempo que habrán definido. Entonces yo tengo 40 moles totales en la caldera. ¿Cuánto tengo yo de sulfuro en la caldera? Que es el más barato. Porque este D es la producción total, ¿cierto? ¿Cuánto tengo de sulfuro? Así no es. En el destilado. ¿Ok? ¿Por qué cuánto hacemos? Tengo 40. Ah, estamos pidiendo la concentración promedio, ¿no es cierto? Porque eso es lo que va a variar, el XD está variando. Bueno, de todas maneras, ¿cuánto tengo al principio? De sulfuro. 40, ¿cierto? Pero esto es 40, pero estamos al 0,10. En la caldera es 10 es la concentración, ¿no es cierto? Ah, eso en la caldera, ¿no? Pues en el destilado, esto es lo que vamos a sacar después. ¿Cuánto tengo de sulfuro en la caldera? Tengo 60 en la caldera con una concentración de sulfuro ¿de cuánto? ¿Da? 0,10. De los 40, 0,10 son de sulfuro. ¿Cuánto queda? ¿Cuánto es? En la caldera, ¿no? Sulfuro y carbono en la caldera, ¿cuánto va a ser? Los 40 iniciales, pero a los 60 residuales. 60 por 0,10. Eso es. ¿Cuánto da? 6. Entonces, en los 60 residuales hay 6 de sulfuro de carbono, ¿no es cierto? Y por lo tanto, eso queda por ahí. Los 60 en la caldera, al 0,10 son 6. Por lo tanto, al 0,10 es esta conclusión. 0,10. ¿Cuánto nos queda entonces? 40 menos 6, 34. Entonces, el promedio, ¿cuánto va a ser? Si quedan 6 aquí y estábamos nosotros con 40 iniciales, ¿dónde está? ¿Dónde nos puso? Aquí está 40 iniciales, 40 moles de sulfuro de carbono, alimentación inicial. Si estamos con 6, ¿cuántos han pasado? ¿Ah? 34. Porque si yo estoy con 40 iniciales, me están quedando 6 en la caldera, ¿cuánto han pasado? 34. Ahora sí, ¿cuál va a ser mi, qué hemos dicho? Concentración promedio. En todo esto hay 34 moles de destilado, o sea, va a ser 34 sobre el todo, 40. Bueno, 34 sobre 40. ¿Cuántos salen? 0,85. Bueno, la concentración promedio va a ser
Seguramente al principio va a ser 0,90 y pico. Si esto da 0,4, seguramente va a ser 0,95, porque la luz me da 0,4. Y después va a ir bajando hasta llegar a 0,10. Sacando el promedio me da 0,85. Esa es la concentración promedio que vamos a tener. ¿Cierto? En el momento que nosotros paremos el proceso, cuando llegue a una concentración del 10%, que baje el 40%, eso es